¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio de suma de vectores y vamos a usar el método de componentes rectangulares. Tenemos un vector V, un vector U, un vector W y un vector B, ¿sí? Entonces, vamos a sumar esos cuatro vectores. Bueno, muchachos, cuando tengan este tipo de ejercicios de suma de vectores por componentes rectangulares, van a tener en cuenta cuatro pasos, ¿sí? Cuatro pasos necesitamos para solucionar este tipo de ejercicios. El primer paso es el paso, digamos, como así, el más larguito, pero si hacemos bien el primer paso, prácticamente el segundo, tercero y cuarto se van sumamente fácil. Entonces, el primer paso que nos dice, vamos a determinar las componentes rectangulares de cada vector. En este caso, pues, los vectores que vayan en el eje X y que vayan en el eje Y, pues va a ser muy fácil identificar las componentes rectangulares, ¿sí? Y los vectores que tengan un ángulo de inclinación, pues a esos vectores les vamos a, pues vamos a aplicar las razones trigonométricas. Entonces el vector B se supone que él tiene componente en X y tiene una componente en Y, ¿cierto? A ver, el vector B en X, como no tiene ningún ángulo de inclinación, solo tendrá componente en X y esa componente 10, ¿sí? ¿Por qué solo en 10? Porque no está nada inclinado. O sea que cuando miremos la componente del vector en Y, el vector B será 0, porque si ustedes miran, solo está en el eje X. Entonces, por eso yo les dije que estos vectores que estén sobre el eje, va a ser muy fácil determinar las componentes rectangulares. Es simplemente tiene componente en X y es 10, y en Y no tiene, ¿sí? Ahora nos vamos para el vector U, ¿sí? El vector U se descompone pues en U de X y en U de Y, ¿cierto? El vector U que está acá tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces la componente en X simplemente va a ser esta partecita de acá, mira. O sea, como si este lo reflejáramos acá en el eje X, quedaría más o menos acá sobre el vector que está en verde, que es B, pero pues más o menos sería esta distancia, que yo la tengo acá, ¿sí? Esto sería U de X y sería el cateto adyacente, ¿cierto? Y si queremos buscar el cateto adyacente, pues necesitamos usar la razón trigonométrica adecuada, en este caso sería el coseno, ¿sí? Y aquí tenemos U de Y, ¿sí? Que U de Y es el cateto opuesto. Para conseguir el cateto opuesto, vamos a usar el seno, ¿sí? Bueno, pero ¿por qué vamos a usar el coseno en U de X? Porque simplemente el coseno de ese ángulo es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Y la hipotenusa sería el módulo del vector, que es 12, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar. Entonces el ángulo es de 45. La hipotenusa es 12. Y el cateto adyacente se supone que es U de X, que debemos buscar. Entonces simplemente, como yo necesito conocer es a U de X, para reemplazarlo acá en mi componente rectangular, pues simplemente ese 2 que está multiplicando, que está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar, ¿sí? El 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y simplemente aquí calculadora, muchachos. Entonces, U de X no es más que 8.48, ¿sí? Y ese es el que voy a poner aquí ya en mi componente en X del vector U. Ahora hacemos lo mismo para conocer la componente del vector U, pero ahora en Y. Igual. ¿Por qué ahora uso seno? Porque pues el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y vemos que U de Y está allá en el cateto opuesto, ¿sí? Recuerden que aquí se forma un triángulo rectángulo. Tenemos un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa, ¿sí? Tenemos el ángulo, sí, que también es de 45, entonces reemplacemos. Seno de 45 es igual a U de Y, a UY, sobre 12, que es la hipotenusa. Entonces, ¿cómo consigo a UY? Entonces, paso ese 12 que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Y quedaría 12 por el seno de 45 y se supone que esto debe dar lo mismo. ¿Por qué debe dar lo mismo? Porque seno de 45 grados y coseno de 45 son lo mismo. Si en la gráfica, ahí vemos que, bueno, si lo vemos gráficamente, estas dos funciones en 45 tienen la intersección. Sí, por eso el seno de 45 es igual al coseno de 45. Listo, muchachos. Y entonces quiere decir que ya sabemos también cuánto es U de Y. Entonces, conocemos ya el vector B en sus componentes rectangulares y el vector U también en sus componentes rectangulares. Ahora vamos para el vector W. Hacemos el mismo proceso, ¿sí?
Entonces, vamos a buscar a WX y a WY. WX, ¿dónde estaría? Pues sería esta parte de acá, como si este vector se reflejara acá. Esto sería más o menos WX. Y ahora WY, ¿dónde está? Pues WY está ya en el cateto opuesto. ¿Sí? Ahí tenemos a WY. Igual como hicimos ahorita, vamos a usar seno y coseno. Entonces, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplacemos ahora sí en los datos porque ya conocemos todos los datos. Conocemos el ángulo y la hipotenusa. Entonces, el ángulo sería 36.87. Cateto adyacente. Se supone que el cateto adyacente es WX, el que estoy tratando de buscar. Dividido en la hipotenusa. La hipotenusa se supone que es el módulo del vector, ¿sí? Que es 11. Este caso pueden ser 11 kilómetros, 11 metros, las 11 unidades. ¿Sí? Las unidades las definen ustedes en el ejercicio que estén trabajando. En este caso serían 11 unidades cualquiera. ¿Sí? Listo. Necesito buscar esa WX. ¿Cómo consigo WX? Pues simplemente ese 11 está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Y calculadora simplemente, y nos dice que WX es igual a 8.8. ¿Listo? Y pongo ahí al 8.8. ¿Sí? Aquí, muchachos, más adelantico les voy a explicar el tema de los signos, porque esto es la parte como que más, a la que más se le tiene que prestar atención. ¿Sí? Porque algunas componentes son positivas y algunas son negativas. Aquí solo estamos sacando el módulo. ¿Sí? Es WX nos dio 8.8. Ahorita definimos si es positiva o negativa. Listo, ahora vamos a definir a WY. Pues prácticamente WY, muchachos, el truco de esto es que si ustedes en una usan coseno, pues en la otra fijo van a usar seno. Si en esta, para hallar WX, usé coseno, pues fijo, para calcular WY, voy a usar ahora seno. Sí, prácticamente para que ustedes no se, como que no se compliquen en este caso mirando, bueno, ¿será que uso esto? ¿Será que uso lo otro? No, simplemente si en una usan seno, en la otra usan coseno. Listo. Y aquí también simplemente calculadora. Entonces WY me da 6.6. Y aquí también ya conozco a WY. Entonces, muchachos, y esta es como la parte más compleja de esto, el primer paso. Vamos ahora, nos queda un último vector, que es el vector B. Entonces, ese vector B tiene componente en X y componente en Y, se supone. Entonces, vamos a analizar la componente en X del vector. Como este vector está solo en el eje vertical, ¿sí? En el eje Y, pues se supone que no tiene ninguna, no, la componente en X es 0, ¿sí? Él está completamente hacia abajo, ¿sí? Entonces, automáticamente puedo decir que Bx es igual a 0, ¿cierto? Y ahora me voy para By. Entonces, By sí tiene aquí, el vector está sobre el eje Y, ¿sí? Entonces sería 10 unidades. Entonces, la componente del vector son 10 unidades. Listo, muchachos. Hicimos el paso más complejo, que es el paso 1. Determinamos las componentes rectangulares de los 4 vectores. Ahí tenemos los 4 vectores. Ahora me voy para el paso 2. Y el paso 2 simplemente es realizar la sumatoria de las componentes tanto en X como en Y. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a sumar todo lo X y también voy a sumar todo lo Y. ¿Sí? Todas las componentes en X las sumo y sumo también todas las componentes en Y. Entonces vamos con calma para que miren, muchachos, qué hicimos en las componentes en X. Entonces primero vamos a identificar quiénes son positivas y quiénes son negativas. Entonces la componente del vector B en X es positiva, ¿cierto? ¿Por qué es positiva? Porque mire que esta parte del eje X es positiva. Entonces por eso 10 está ahí positivo. Listo. Ahora vamos para U de X. U de X nos dio 8.48. Este es U, mira, el vector U, y se proyecta, aquí se proyecta abajo sobre el eje X, que también es positivo. Entonces, por eso ese también es positivo. Pero resulta que aquí cuando lleguemos a WX, aquí tenemos un negativo. ¿Por qué es negativo? Porque si yo proyecto este W aquí en el eje X, WX, esta parte del plano cartesiano, en X es negativa. Sí, aquí están los números negativos. Por eso es que aquí ponemos menos 8.8. Aquí se resta prácticamente porque menos por más es menos, ¿sí? Y B en X pues es 0, ¿sí? Identificamos que la componente de B en X es 0, entonces por eso queda 0. Y simplemente, muchachos, sumamos, ¿sí? 10 más 8.48 le quito 8.8, pues me da 9.68. Y esta es la sumatoria de todas las componentes en X, ¿sí? Ahora vamos a hacer igual la sumatoria de las componentes de los vectores en Y. Sí, entonces vamos a sumar todo esto. Arrancamos con el 0. U de
U de Y también es positivo, aquí nos dicen, pero ¿por qué es positivo? Porque mire, si yo proyecto esto aquí en el eje Y, nos va a quedar en esta parte de arriba, y esta parte de arriba del eje del plano cartesiano es positivo, ¿sí? Entonces, UY, positivo. Ahora, W de Y también. ¿Por qué dio positivo? Porque mire, si yo lo proyecto hacia el eje Y, nos va a dar aquí en la parte de arriba que también es positivo. ¿Sí? Entonces, si miran el vector W tiene componente en X negativa, pero tiene componente en Y positiva, aquí en esta parte de arriba. ¿Sí? Y por último, B en Y. ¿Por qué es negativo? Porque pues se supone que está aquí proyectado sobre el eje Y, pero en la parte negativa. Del origen hacia abajo son los negativos. Por eso queda menos 10. Y si hacemos la suma, entonces nos da 5.8 positivo. Tengan cuidado, muchachos, porque en ocasiones estos aquí también da negativo. Pues aquí nos dio positivo los dos, pero no siempre da positivo los dos. ¿Sí? Entonces tenemos ya la sumatoria. ¿Sí? Ahora nos vamos para el tercer paso. Si miran, muchachos, que lo que es el segundo paso es muy sencillo, el tercer paso es más sencillo todavía. Tercer paso, hallar el módulo del vector resultante. ¿Sí? Ahorita yo les voy a explicar esto por gráficamente cómo se ve el módulo del vector resultante al final del video, ¿sí? Para que ustedes miren, bueno, todo esto que yo hice gráficamente, ¿qué expresa esto? Entonces, el módulo del vector va a ser como si fuese aquí en este caso la hipotenusa de este vector. Si sumamos todo esto, nos va a dar un vector grande nuevo y el módulo del vector va a ser la hipotenusa, ¿sí? Entonces, esa hipotenusa, muchachos, ¿cómo la calculamos siempre? Pues con un teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, si queremos calcular la hipotenusa, simplemente es x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Y pues en este caso las sumatorias. Entonces, simplemente vamos a reemplazar lo que ya sumamos en esta ecuación. Entonces, la resultante sería sumatoria de x al cuadrado. La sumatoria de x al cuadrado nos dio 9.68. Y le sumamos la sumatoria de y al cuadrado. Muchachos, si esto nos hubiese dado negativo, aquí también lo ponen positivo porque todo número elevado al cuadrado también es positivo. Entonces, para que pronto ustedes no se vayan a complicar con un menos acá, si nos da negativo alguna de las dos, no pasa nada. Aquí van a poner positivo. Y simplemente calculadora, muchachos. Y la respuesta es 10.9. O sea, 10.9 es el módulo del vector resultante. ¿Sí? Listo, ya vamos en el tercer paso y nos dimos cuenta que tampoco está tan complicado. Ahora vamos para el último paso, el paso 4. Y el paso 4, bueno, si ya tenemos el módulo del vector, miren, por ejemplo, que este sea el vector resultante, ya conocemos el módulo, ahora nos falta conocer ese ángulo, ¿sí? Para que el vector tenga una dirección y un sentido, ¿sí? Ya sabemos que el módulo es 10.9, ¿sí? Y es una de las características del vector. Ya conocemos su módulo. Vamos a mirar hacia dónde se proyecta ese vector, ¿sí? O su dirección de ese vector. Y eso lo sacamos con el paso 4. El paso 4 dice hallar el ángulo del vector resultante, ¿sí? Entonces ese ángulo del vector resultante se calcula simplemente con esta ecuación. Ya la tenemos fija ahí. Es simplemente ustedes van a reemplazar tangente a la menos 1 de WY sobre WX. ¿Cuál es el inconveniente que puede pasar acá? Y normalmente pasa. A mí me pasa con mis estudiantes del colegio y también de la universidad. Y aquí cometen error que a veces ponen WX arriba y WY abajo. Simplemente, muchachos, ¿por qué va arriba siempre WY? Porque cuando tenemos tangente del ángulo, siempre es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, digamos que el vector resultante es este vector U. Cateto opuesto es el que está al frente Y. Y cateto adyacente es el que está acá en X. ¿Sí? Por eso es que siempre queda arriba Y abajo X. ¿Sí? Y simplemente las sumatorias, yo ya las conozco. Entonces simplemente cambiemos esos datos. Tangente a la menos 1 de Y nos dio 5.08 y X nos dio 9.68. Y en la calculadora, eso nos da que el ángulo es de 27 grados. Entonces, muchachos, ya tenemos las características del vector. Todo vector tiene un módulo, un sentido y una dirección. Conocemos ya que va a 27 grados, a 27.7. Conocemos el módulo del vector. Entonces, esta sería prácticamente la respuesta de este ejercicio, muchachos. Pero yo les dije que les iba a mostrar gráficamente qué es lo que pasa con esto, ¿sí? Entonces, tenemos el vector, ¿sí? Y empezamos a sumar. El primer vector, aquí está acomodado, ¿sí? Vamos a sumarle ahora el segundo vector.
el vector U. Aquí yo voy a hacer como más o menos una aproximación, no quedó tan exacto porque pues aquí no me alcanzaba, pero yo hice más o menos una aproximación. Entonces, los vectores se suman cola, cabeza, ¿sí? Entonces, este vector U lo voy a poner acá en la cabeza, la cola de este vector la pongo en la cabeza del vector B. Y nos quedaría algo así, mire. Y ese sería el vector U. ¿Sí? Mire, prácticamente lo traigo y lo pongo ahí. Ahora voy a sumar el vector W, entonces prácticamente cola, cabeza. Este vector W me lo llevo y lo pongo aquí en la cabeza del otro vector. Y me quedaría ahí, mire. Los tengo con azul. ¿Sí? Y por último, el vector B, tal cual como está ahí, mire. Más o menos este ángulo de 36 grados, yo lo puse acá de 36 grados. Y este como va solo en el eje Y, pues simplemente va a ser fácil porque lo traigo así tal cual como está y lo pongo acá, ¿sí? Y me quedaría así, mire. ¿Cuál sería el vector resultante? Pues el vector resultante será desde el origen hasta el último vector que yo coloqué ahí, ¿cierto? O sea que el vector resultante es este que yo puse en amarillito, ¿sí? Que más o menos tiene que dar 27.7 grados y su módulo tiene que ser 10.9, ¿sí? Entonces yo aquí lo hice más o menos como hacía el cálculo, no tan exacto, pero pues sí dio muy cerca, muy parecido, ¿sí? Entonces, esto es la suma de vectores, muchachos, gráficamente, ¿sí? Entonces acá R es 10.9 y pues el ángulo ya sabemos que es el 20. Entonces, muchachos, esto es todo por hoy. No olviden darle like al video y suscribirse en el canal para que estén pendientes de los próximos videos que voy a subir. Voy a estar subiendo ejercicios donde sumemos vectores por el método del paralelogramo, ¿sí? Y otros tipos de ejercicios donde la dificultad sea un poco mayor, ¿sí? Donde el grado de dificultad sea mayor. Entonces, que estén muy bien, muchachos.